La obra es del Espíritu Santo, la obra no es mía. Yo tengo que trabajar contigo al ritmo que el Espíritu Santo te va llevando. Y eso depende al ritmo que tú permitas que el Espíritu Santo también te vaya tratando. ¿Recuerdan, iglesia, de Hebreos 11? Es conocido como el Museo de la Fe. En Hebreos 11 nos hace un recorrido extenso de hombres, de mujeres de fe. ¿Ok? Hebreos 11 nos muestra estos hombres de fe, mujeres de fe, cómo creyeron, cómo se plantaron en el Padre Eterno y cómo en ese plantarse en el Padre Eterno trajo como resultado, iglesia, que el Señor les cumpliera todas y cada una de sus promesas. De estos hombres, iglesia, aprendemos y mujeres, aprendemos que vale la pena, iglesia, vale mucho la pena buscar caminar en fidelidad delante del Señor. Eso aprendemos de estos hombres y estas mujeres de fe que nos encontramos en Hebreos 11. Vemos a un Dios fiel. Desde Abraham, cuando comienza a estructurarse, iglesia, lo que es el pueblo del Señor, de donde viene la iglesia, comenzamos nosotros a ver cómo Yahweh comienza a estructurar en fidelidad con cada hombre, con cada mujer que se comprometió con él. Hay que tener eso en cuenta y claro, Yahweh está comprometido con toda la humanidad. Amén. O sea, Yahweh está comprometido con toda la humanidad. Es la humanidad que no ha entendido que debe comprometerse con él. Es la humanidad, iglesia, que no ha entendido que debe comprometerse con su creador. Yahweh está comprometido contigo. Yahweh está comprometido conmigo. Ahora somos nosotros los que hemos responder a ese compromiso de manera fiel, de manera insistente, persistente, de manera diaria, iglesia. En esa persistencia de fe, de compromiso con Él, de creerle, iglesia, de permanecer en la fe. Repito, vemos a un Yahweh comprometido, iglesia, con Abraham, al punto de hacerlo padre de multitudes, con Isaac, cumpliendo la promesa a Abraham, con Jacob, sacando de ahí las 12 tribus. De esas 12 tribus, comprometido él con todas la tribu de Judá, cumpliendo su palabra, su promesa, hecha antes que a Abraham, hechas que a Noé, hechas que a cualquier hombre, a Matusalén, promesas hechas antes que a Enoc, que caminó con Dios, dice la escritura, ¿no? Y Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, porque Enoc caminó con Dios. Eso es algo profético para nosotros. Está hablando de un arrebatamiento, ¿ok? Como Yahweh toma a alguien y se lo lleva, eso está hablando Enoc, es profético. Y eso es que se va a cumplir con la iglesia. Antes de Enoc, ya Yahweh había hecho una promesa y se la hizo a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Dijo el Señor, ¿no es cierto? Ella te herirá en la cabeza. Tú la vas a herir el calcañar. Por eso Satán busca dañar siempre nuestro caminar en el Señor. Pero él te herirá en la cabeza, dice la escritura, ¿no es cierto? Y ese que habría de ser la simiente de la mujer es Yahshua, y habría de venir de la tribu de Judá. Entonces vemos a un Yahweh cumpliendo sus promesas desde la eternidad y por la eternidad. Iglesia, no dudes de la promesa de Yahweh. Amén. Amén. No dudes de ninguna de sus promesas.
No dudes de su palabra. No dudes. Dice la escritura que algunos dudaron por incredulidad y por eso no vieron el resultado de su fe. La escritura lo dice. Dice la escritura, iglesia del Señor, cuando salió el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, que cuando vieron los gigantes, dejaron de creer a la promesa de Yahweh, se llenaron de argumentos y al llenarse de argumentos, entonces lo que hicieron fue que comenzaron a buscar en su temor y en sus miedos la desconfianza de Yahweh, comenzaron a buscar sus propios caminos. Y por eso anduvieron errantes en el desierto 40 años. Dice la escritura esto. Pero la promesa de Yahweh estaba ahí. Lo que necesitaba era simplemente que ellos creyeran. Yahweh sigue necesitando eso hoy con nosotros, su pueblo. Simplemente que creamos. Amén. Que sigamos creyendo a sus promesas, a su palabra. El resto, iglesia, Él lo hará. Él lo ha hecho, ¿sí o no? Lo está haciendo y lo hará. Entonces nosotros podemos ver, iglesia, en este recorrido de fe, como de Yahshua es castigado, es apresado, castigado. Estos días, ¿se acuerda que lo vimos hace 8 días con la enseñanza de la cruz, el significado de la cruz? Muere en la cruz, es sepultado, pero resucita conforme a la promesa del Padre. ¿Ok? Y hablando de esto, precisamente el salmista David, teniendo una visión, deja de manera profética en uno de los salmos mesiánicos que se llaman, el Salmo 22, dice, porque yo sé que tú no dejarás mi alma en el Seol, ni harás que mi cuerpo vea corrupción. O sea, tú no vas a dejar que mi cuerpo se pudra ahí en el sepulcro, ni vas a dejar mi alma en el Seol, en el fuego, en el castigo, porque recordemos que sobre Yahshua recayó todo el pecado de la humanidad. Entonces vemos cómo Yahshua confía en el Padre hasta último minuto y entrega su vida en confianza. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros también, iglesia. Eso es lo que nos pide, que en confianza rindamos y entreguemos nuestra vida delante del Señor, sin miramientos, amén, sin miramientos, que entreguemos, de esa forma rindamos nosotros nuestra vida al Señor. Yahshua lo hizo y David lo dejó profetizado. Yo sé que no dejarás mi alma en el Seol, ni harás que mi carne vea corrupción. Estaba hablando de los 4 días que iba a estar en el sepulcro, o perdón, de los 3 días que iba a estar en el sepulcro, ¿ok? Y estaba, iglesia, hablando que su alma, por cuanto dice la escritura que Yahshua después de que murió, descendió, ¿se acuerda que dice al infierno? Él descendió, porque tenía que ser purgada, castigada, en el castigo el infierno tenía que pasar su alma para que hoy nosotros al creer en él seamos redimidos, amén, y no tengamos que ir a parar nosotros al fuego que arde al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el intercambio más hermoso que se hizo por tu alma. Y necesitamos nosotros la misma fe, nosotros que somos de la fe de Yahshua, tener esa fe en el Señor. Saber que Él no nos ha dejado, no nos va a dejar, Él no nos ha mentido, nunca nos va a mentir, iglesia del Señor. Amén. Eso necesitamos nosotros. Entonces, iglesia, después de la tribu de Judá, viene Yahshua, conforme la promesa del Padre. Y Yahshua en su muere, resucita, deja preparado 11 discípulos. Recordemos que Judas toma la decisión equivocada, quedan 11. Luego viene a completar, ¿no?, el apóstol Pablo. Y esa instrucción para la iglesia de ir por el mundo entero y predicar el evangelio se extiende al punto de que llegó a nosotros. Aquí estamos nosotros, ¿sí? Resultado y fruto de esa promesa hecha desde el comienzo del hombre aquí en la tierra, de Adán y Eva. Nos llega a nosotros y ahora pues nosotros tenemos la posta y tenemos el propósito, el anhelo de cumplir, ¿no es cierto?, con ese propósito que es que seguir llevando el evangelio a las almas. Amén. Entonces, en ese propósito de llevar el evangelio a las almas y que comenzó a cumplirse, entonces recordemos que la gran comisión se dio y por todo el mundo,
¿sí o no? Judea y todo el mundo conoció para la época y nos llegó a nosotros el evangelio. Se comienzan a formar las iglesias, las congregaciones, los hermanos iban predicando conforme ellos iban conociendo, algunos como el caso de Apolos, que ni siquiera tenía conocimiento de que había un Espíritu Santo, pero con lo poco que tenía, con lo que conocía, iba predicando el evangelio. Por eso no es excusa para nosotros, no necesitamos ser nosotros doctos, no necesitamos ser nosotros teólogos, maestros, ¿ok? En la Biblia, en la Escritura, no necesitamos conocernos cada versículo, cada punto y coma de la Biblia para hablar del Señor. La experiencia que tenemos propia en cada uno de nosotros nos sirve y nos alcanza, iglesia, para que nosotros podamos predicar al Señor. Entonces, la iglesia se forma y comienza a formarse con una cantidad de irregularidades. Eran hombres inmaduros de una vida totalmente carnal que se encuentran de frente con la necesidad de Yahshua en sus vidas. Entonces vienen al arrepentimiento y vienen a confesar, a hacer confesión de sus pecados. Y de esa confesión que hacen de sus pecados, entonces son redimidos, la sangre de Yahshua los lava, pero tienen una cantidad de cosas con las cuales luchan todos los días. Entonces, como la iglesia está compuesta por hombres, por mujeres, como cualquiera, como nosotros, que tenemos que estar luchando y peleando todos los días contra situaciones culturales, costumbres, resabios, vicios, una cantidad de cosas, entonces nosotros nos encontramos con una iglesia imperfecta, ¿ok? Esa es la realidad. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque vamos a hablar de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Yo creo que Corintios era una de las iglesias tal vez con más imperfecciones que podemos encontrar, porque Corintios era un puerto, había un puerto, y como llegaba gente de todo el mundo conocido para la época, no solo asiáticos, sino que llegaban de otros continentes ahí, entonces se prestaba para muchas cosas. Se prestaba para que era la prostitución, la idolatría, porque todas las culturas llegaban a concluir ahí. Un momentico, parece que, bueno, estamos teniendo problemas con el internet. Ahí regresamos. Entonces, digamos que todas las culturas concluían ahí. Y en esa mezcla de culturas, entonces se prestaba para muchas cosas. ¿Okay? Algo parecido lo que pasó en el tiempo de Salomón. ¿Qué pasó en el tiempo de Salomón, iglesia del Señor? Que Salomón, apartándose del consejo y usando más la sabiduría que Yahweh le dio, comenzó a buscar, dice que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Entonces, cada una de estas mujeres con las que él iba haciendo pactos, formando pactos, muchos de esos pactos eran, entre comillas, estratégicos, políticos, ¿ok? Entonces, como llegaba una mujer que adoraba a Baal, entonces él, por complacerla, ordenaba como rey que le hicieran un ídolo, una estatua de Baal a esa mujer. Entonces el pueblo comenzaba a corromperse. Entonces venía otra que le adoraba a Belzebú. Entonces iba y le hacía una estatua. A ese punto llegó la locura de Salomón. Entonces, esa cantidad de culturas confluyendo ahí y la necedad de Salomón de no seguir el consejo de Yahweh, de no tomar mujeres de fuera del pueblo, llevó al pueblo a esa decadencia. Hoy la iglesia anda en decadencia porque esa es una realidad. Porque ahorita lo que se pone de moda en el mundo se quiere traer a la iglesia. Usted ha visto videos, yo creo que usted ha visto videos donde es vergonzoso, siente uno pena ajena, donde salen pastores inclusive cantando esa canción despacito, pero poniéndole que supuestamente una música cristiana, porque nombran a Cristo, por favor. Qué vergüenza, decimos nosotros. Entonces, la iglesia tiene que
abrir los ojos y nosotros, iglesia, permanecer en la firmeza de la fe. Amén. Radicales. Nos van a decir fanáticos. Qué bueno ser un fanático de Yeshua. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué quieres que te hable? De mujeres, te puedo hablar exaltando a mi esposa. No tengo otra de quien hablar, exaltar. De las mujeres de la iglesia, claro, te puedo hablar. Son mujeres virtuosas, mujeres que aman al Señor. De eso te puedo hablar de las mujeres de la iglesia. ¿Ok? Pero si quieres que te hable de lo que habla el mundo, pues no tenemos tema de conversación, no vamos a poder conversar. Recuerde que aquí mismo, 1 Corintios 15:33 dice que no erréis porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ese es un punto que ha entrado fuerte y de manera muy firme y que se infiltró en las iglesias. Ahora, hablar de Satán, descubrirlo, entonces se habla de religioso y que entonces está viendo a Satán. No, sino que es una realidad. El mismo apóstol Pablo aconseja, dice, no ignoréis sus maquinaciones. El mismo Yeshua nombró a Satán cantidades de veces. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a pretender que no se desenmascare al enemigo? Entonces, ahorita antes que venir a buscar al Señor primero, se busca psicólogos, psiquiatras, humanistas y una gran cantidad de cosas, porque la iglesia entró en ese declive donde al Espíritu Santo ya no se le tiene como se le tenía en la iglesia primitiva, donde no se hacía nada si primero no se consultaba con el Espíritu Santo. Ese es el problema que tenemos hoy. Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no podrá venir. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yeshua es el Consolador, ¿sí o no? El Paracleto, el ayudador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él vino en el nombre de Yeshua. Por eso es que todo lo pedimos en el nombre de Yeshua. Y por eso es que el Espíritu Santo nos puede guiar, como dice Romanos 8:27, nos puede guiar, iglesia del Señor, con las palabras que van a romper, a irrumpir, ¿ok? Van a traspasar el segundo cielo, donde está aposentado Satán y su fuerza, haciendo fuerza contraria, deteniendo la oración y las peticiones y la respuesta que viene a las oraciones. No es un cuento. No es una invención mía, lo dice Daniel. Daniel estaba esperando una respuesta de Yahweh. Y dice que Daniel estaba esperando la respuesta y se metió en ayuno y en oración. Y entonces el príncipe de Persia le hizo la guerra al ángel que traía la respuesta. Entonces ahorita cuando tú hablas de guerra espiritual, se malinterpreta y se quiere desvirtuar la guerra espiritual. Porque se quiere apartar, que haya sacarnos más de lo espiritual. Iglesia, la iglesia sin lo espiritual no funciona. ¿Sabe qué se hace la iglesia sin el Espíritu Santo? Y perdónenme en esta expresión que puede ser algo fuerte, se hace un circo. Y es lo que estamos viendo desafortunadamente y muy seguido. Circos, buscando entretener. Como nos apartamos, nos alejamos del Espíritu Santo, entonces no hay revelación, no hay palabra fresca, entonces pasa lo que pasa en el libro de Jueces. Cada uno hace lo que quiere, lo que le parece. Y entonces a mí me parece que para que la iglesia no se aburra ahí sentada, porque no hay espíritu fluyendo a través de mí, voy a traerle a alguien que se pare y cante y menee aquí y los ponga a menearse. Y se van contentos y con la misma necesidad del alma. Pero igual gozaron la carne. Tenemos que regresar. Hay que volver. Hay una frase de Cicerón, pero romano, que dice que entre más cerca está la caída de un imperio, más locas son sus leyes. O sea, más loco es su comportamiento. Y yo esto lo traigo a la iglesia, digo, entre más cercana está la situación, cuando más cuidadosos debiéramos ser, más cosas locas están haciendo dentro de la iglesia.
Iglesia, para comenzar a desglosar la primera epístola a los Corintios, quiero recalcar, quiero recalcar en esto, porque este es un trabajo no solo del pastor, sino de la iglesia. Tú nosotros somos iglesia, amén. Tú nosotros somos iglesia. Entonces, nosotros como iglesia del Señor debemos traer y permanecer y permitir al Espíritu Santo entronándose. Amén. Entronándose. Entonces no vamos a tener que hacer cosas raras ni locas. Aquí nos está hablando el Espíritu Santo y no estamos haciendo nada loco ni raro, ni haciendo payasadas. No, no, no. ¿Sabe? Yo leí por ahí algo que dio Spurgeon, es un nombre que me gusta escucharlo mucho. Hombre por allá en 1900. De nada, tremendo hombre de Dios. Entonces, él dijo que la iglesia primitiva se preocupaba por llenar los templos de personas. Eso era, pero la iglesia primitiva, quiero corregir, se preocupaba de llenar a la iglesia de Dios. Cada hermano se llenara de Dios, amén. Hoy lo que se busca es llenar los templos de personas. Es todo lo que se busca. O sea, que haya multitud. Que haya multitud de lo que se busca. Pero resulta de que Gedeón va a la guerra y lleva una cantidad de hombres tenacio, ¿no? Ya 300,000, dice la escritura. Y de esos, Yahweh escogió 30,000. Ah, no, 300, pero iban 30,000 y Yahweh escogió 300. Y con esos 300 le dio la victoria a Gedeón. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Usted lo puede leer. Jueces capítulo 6. Y ahí hay una particularidad que para entrar en esto creo que es necesario decirse. Yahweh le dice a Gedeón que lleve los hombres a beber. Yahweh los lleva por un camino donde llegan sedientos, llévalos al torrente de Cedrón a que beban agua. Todos tenían la misma necesidad. Tenían la necesidad de tomar agua, de beber agua. Tenían sed. ¿Y sabe algo, iglesia del Señor? ¿Cómo el Señor los prueba? Los prueba de la siguiente manera. Está el torrente de Cedrón, van a una guerra, porque van en una guerra. Sus van con sus espadas en las manos, dispuestos a pelear. Y el Señor los prueba porque hay unos que llegan al torrente de Cedrón y se olvidan de lo que van a hacer y aquí están y se clavan a beber agua. Así, al estilo perrito, como decimos, ¿no? Como vean agua los caballos, bueno, ponen sus dos manos y les importa solo saciar su necesidad en el momento. Eso le dice Yahweh, póngalos a un lado. Otros que llegan con su espada en la mano, vigilantes, y traen el agua a la boca. No se desenfocaron, sabían a qué iban. Los otros, eso lo estamos viendo hoy. La necesidad no tiene que desenfocar. Eso es lo que yo aprendo de ahí. Entonces, a los que trajeron, tomaron, calmar la sed, pero trajeron el agua sin descuidarse. A eso Yahweh le dijo, estos me sirven para la guerra. Dile al otro que se vuelvan. Eso hizo el Señor con él. Y con esos fue y le dio la victoria. Iglesia, tenemos que estar pendientes nosotros sabiendo en qué estamos, a qué nos llamó el Señor. Amén. ¿A qué nos llamó el Señor? Debemos saber que fuimos tomados, llamados por el Señor para ser transformados y cambiados por la acción de la palabra, la ayuda, el socorro, la guía del Espíritu Santo. Repito, no puede faltar en nosotros, no puede faltar en la iglesia. ¿Ok?
Y con esto de Geón aprendemos a que la necesidad no tiene por qué doblegarnos, sino que nosotros tenemos la fuerza de Yahweh para hacer que esa necesidad venga y sea suplida, para traer, amén, no para obligarnos ante las necesidades, porque así se está colocando el mundo. Y esa es la estrategia, llenar al mundo de necesidad y a través de esa necesidad doblegarte. Eso es lo que va a pasar. Por eso desde ahora tenemos que estar firmes nosotros en lo que estamos. Amén. Como aquellos 300 que trajeron el agua a la boca y no que se clavaron ahí. Entonces, volviendo a 1 Corintios y que enlaza con lo que te he dicho, resulta que la iglesia de Corinto es una iglesia que tenía necesidad de muchas cosas, pero eran necesidad de cosas espirituales. Amén. Con Corintios la necesidad material, usted la ve, no se nombra, porque no había esa necesidad. Pero había una cantidad de necesidades espirituales. Entonces, iglesia, para continuar, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a hacer un bosquejo, ¿ok? Por los 15 capítulos que tiene 1 Corintios. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es una epístola. Esto no se mandó por parte, o sea, no se dijo, bueno, capítulo 1, lléveles, luego les mando el capítulo 2. No, no. Capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 1. Entonces, 1 Corintios es toda una epístola, es una carta, ¿ok? Epístola significa carta. Entonces, si usted le mandan una carta, a usted no le mandan como que primer párrafo y entonces la lleven, ¿no es cierto? Y espere que al otro día le llegue a la otra parte de la carta. No, una carta llega completa. Entonces, tenemos que primero comenzar a entender esto, ¿ok? Porque nosotros lo leemos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, y parece que cada una de estas fuera una carta diferente. No, esta es una carta que toca muchos aspectos de la iglesia que hoy por hoy los vemos reflejados en la iglesia moderna. Repito, porque la iglesia de Corintios era una iglesia bien conflictiva, problemática por la situación cultural que en ella se presentaba, ¿ok? Ahí hay un contexto cultural que es bastante fuerte. Ahí hay unos contextos, iglesia, espirituales que son bastante fuertes. Hay unos contextos sociales que son bastante fuertes ahí. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a las mujeres de Corintios que les prohíbe hablar en la congregación. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las mujeres que se convirtieron eran sacerdotisas de una deidad pagana. Y muchas, ellas eran profetas usadas por esa deidad. Entonces el apóstol Pablo le dice a las mujeres en Corintio, y esto ya se tomó como regla general en toda la iglesia. No, ahí hay una mala interpretación. Él está hablando a los corintios. Aquí no mire, por lo menos las epístolas de Juan son epístolas universales, son para toda la iglesia, ¿ok? Pero entonces, este es para la iglesia de Corintios. Entonces, ¿cómo le podemos prohibir a una mujer que no hable si no está dando fruto de verdadero arrepentimiento? ¿Ok? No puede ministrar en la congregación. No puede. Esa es otra cosa, ¿ok? Es eso. Y mirando, ¿ok? Porque la regla aquí es la misma. El que anhela obispado o buena obra, ese hace, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea primera de Timoteo capítulo 3, ¿no es cierto? Hace un listado para los que eran obispado y para los que anhelan diaconado. Unas reglas, digamos, mínimas que tienen que cumplir, o sea, que es la muestra de que realmente están creyendo y que han sido tocados, transformados por el Espíritu Santo de Yahweh, ¿ok? Eso lo tengamos en cuenta. Entonces, dice el capítulo 1, iglesia, primero está en el versículo 1 está la salutación. Dice, Pablo llamaba a ser apóstol de Yeshua por la voluntad de Yahweh y el hermano Sóstenes. Aquí ya el apóstol Pablo comienza a distinguir bien las cosas. Dice, soy llamado a ser apóstol, pero ¿por qué? ¿Por la qué? Voluntad de Yahweh. O sea, tú y yo estamos y hemos sido llamados por la voluntad de Yahweh. Amén. Listo. Entonces, dice, a la iglesia, ¿a quién? A la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. Por eso le digo, no, es que no se puede generalizar todas las cosas, porque hay que ver la particularidad aquí. Que todas las iglesias tienen algo que nos representan hoy, sí. Todas las iglesias. Usted ve las 14 cartas y las epístolas
de Juan y de Pedro, y en algo nos vemos reflejados nosotros hoy, ¿ok? Eso está claro. Ahora, mire usted, iglesia, mire usted que dice aquí que entonces a la iglesia en Corinto, Corinto, de hecho mi tierra, Corinto dice, a los santificados en Yeshua, a los justificados en el Mesías, somos ¿qué? Santificados, perdón, somos santos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que le está hablando a gente que fue ¿qué? Santificada. Ah, pero Corinto, o sea, espérate, te equivocaste, Pablo. ¿Cómo vas a llamar santos a una iglesia que el apóstol Pablo mismo dice en el capítulo 5, dice un caso de inmoralidad juzgado, dice que sé que hay tanta inmoralidad, tanta fornicación entre ustedes, que aún uno tiene como mujer a la mujer de su padre? Recuérdese que en ese entonces era normal que tuviera dos mujeres, un hombre o tres. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, uno miembro de la iglesia tenía por mujer, había tomado por mujer, estaba teniendo intimidad con una de las mujeres de su padre, no con la mamá, no, con una de las mujeres de su padre. Entonces, y dice que la iglesia se hizo la de la oreja gorda, y al apóstol Pablo le llama la atención, dicen, pero ¿cómo no van a juzgar ustedes eso? ¿Cómo no van a juzgar? ¿Cómo se van a quedar ustedes impávidos sin hacer nada? Por eso es que cuando toca, yo tengo que reconvenirte. Claro que sí. Tengo que hablarte, porque si no vas a caminar en un libertinaje que Yahweh no está aprobando. ¿Listo? Por eso es. Entonces, dice aquí, lo llama santos, y ya vemos un solo ejemplo, ¿no? De lo que, pero él lo llama a los santificados. Está diciendo esto, iglesia, porque todos nosotros estamos en un proceso con el Señor. Amén. Estamos siendo procesados y amasados todos los días. El éxito está en que no frenemos ese proceso, en que no dejemos que el Espíritu Santo nos siga dando la forma de Yeshua, porque esa es la forma que nosotros debemos y tenemos que tomar. Amén. La forma que Yeshua se forme en nosotros cada día. Eso es lo que no puede faltar y eso es lo que no podemos dejar nosotros. Por eso el Espíritu Santo trabaja todos los días con nosotros. Por eso el Espíritu Santo, cuando nos equivocamos, nos redarguye y nos hace que entendamos que hicimos mal, que nos equivocamos, para que nosotros reacomodemos eso y crezcamos y aprendamos de eso, buscando que no lo volvamos a repetir. Eso es lo que se busca. Si nosotros vemos, el salmista David cometió errores, ¿sí o no? Pero David tenía esa cualidad. ¿Cuál era la cualidad de David, iglesia del Señor? Que David no cometía, iglesia, el mismo pecado dos veces. Usted lo puede ver. David se cuidaba de eso. Como es de caer dos veces, iglesia, en el mismo pecado. Entonces, si nosotros podemos observar a iglesia, vamos a entender mejor lo que nos va diciendo la escritura en cuanto y respecto, iglesia, a lo que es, repito y valga la redundancia, la iglesia del Señor. No es una institución plenamente sin errores, sin cosas que arreglar, no, al contrario. Es una institución, el cuerpo de Yeshua, que nosotros tenemos que aprender, ¿ok? A conllevarnos los unos a los otros, porque cada uno de nosotros va a tener algo que va a molestar al otro. Importante entender eso. La gente que anda buscando las iglesias, las congregaciones perfectas, son las primeras que llegan a dañar esas congregaciones, porque si hay una congregación ya está perfecta, cuando entre ese ya va a ser imperfecta. Por él solo va a ser ya imperfecta. Entonces vemos una iglesia de Corintios que necesitaba la instrucción, la guía del Espíritu Santo y que echó mano precisamente el Espíritu Santo para poder salir adelante. Entonces, vemos capítulo 1 como el apóstol Pablo deja claro que está hablando a la iglesia de Corinto y que le está hablando a personas que fueron ya santificadas en el Mesías, pero que aún no estaban reflejando al Mesías que los había santificado. Eso está claro, ¿sí o no? Bueno, primero. Segundo, dice en
en el versículo 4, gracias doy a Elohim, a Dios, Elohim, ¿sabe qué es Dios? Siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Yahshua, o sea, en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, o sea, en toda palabra de Yahweh, escuche, y en la ciencia, o sea, en el conocimiento de Yahweh, que eso es suficiente, iglesia, para que nosotros aquí hagamos cosas hermosas. Luego hablamos más detenidamente de esto, ¿ok? Ya sabe, usted fue enriquecido en palabra y ¿qué? Y en ciencia, o sea, en la palabra, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Yahweh, en el conocimiento de Yahshua, que es la palabra del Señor. Entonces, pero sigamos, iglesia, avanzando, sigamos, segundo, sigamos avanzando aquí delante del Señor, dice el versículo 10, iglesia. No, perdón, el 7, ¿no? De tal manera que nada os falta en ningún don. Está hablando de que nos enriqueció, ¿sí o no? Pero ahí dice que nada nos falta, ¿qué? En ningún don. ¿Por qué? Porque es que la iglesia se volvió codiciosa, se volvió avara, y cada que se habla de bendición, lo único que piensa es en plata. Hay bendiciones mayores que el dinero. Amén. Y esas bendiciones mayores que el dinero, claro que te van a traer como resultado que tu situación económica también florezca, prospere, pero pongamos las cosas en orden. Primero lo espiritual, luego se va a manifestar ¿qué? Lo material. Yahweh hizo todo primero en el espíritu y luego lo manifestó aquí en la tierra. Amén. Pongamos las cosas en orden, iglesia. Pongámoslas en orden. Entonces, dice la escritura, iglesia, en el versículo 10 ya, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahshua, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ay, ay, ay. Esto es lo que la iglesia necesita. Y no le estoy hablando de la iglesia, la promesa como tal. Le hablo de la iglesia en general. Porque hoy como nos apartamos tanto del Espíritu Santo, entonces a alguien le parece que algo significa una cosa y al otro le parece que significa otra cosa. Y si va a buscar otra tercera opinión, a ese le parece que cree que es otra cosa. Y así. Entonces nos llenamos de maestros que no eran maestros, de maestros mal preparados, de maestros que ni siquiera se santificaron delante del Señor, sino que, como dice la Escritura, se hicieron maestros ellos mismos. Entonces esos maestros torcidos formaron alumnos que torcidos, aún más torcidos que ellos. Esa es una gran realidad. Entonces hoy vemos que anda un loco diciendo esto y el otro loco anda diciendo aquello y el otro loco anda diciendo, o no. Y cuando usted confronta esto en la escritura, nada tiene que ver con la escritura. Nuevamente dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y si aceptamos, ¿no? Lo que el Espíritu Santo trae. Entonces, ahora voy a individualizarle esto, porque nosotros somos iglesia y entre nosotros hay una cantidad de pensamientos que se cruzan y que se anteponen. Entonces, para nosotros poder tener el concepto claro y definido de nosotros mismos, de lo que somos en Yahshua, de la identidad que tenemos ahora en él, tenemos que estar bajo el gobierno, bajo el señorío del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te va a quitar el doble ánimo, te va a quitar que estés pensando hoy sí, mañana no, te va a quitar que pienses que es que a mí me parece y es que yo creo, sino que te va a dar la certeza y la convicción de las cosas. Entonces no vas a ir viviendo en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino en lo que manda la regla del Espíritu. Amén. Entonces, si todos llegamos a ese fin, a ese propósito, entonces no podría haber desacuerdos, ¿ok? No lo sabrían. Porque la iglesia de Corintio estaba tan niña que estaban endiosando a aquellos que Yahweh les había enviado para que le enseñaran el evangelio. Y esto sí que se ve hoy. Ay, ay, ay. Por eso yo le digo a ustedes, cuidado iglesia, no vayan a dañar mi corazón porque yo soy un hombre y les puedo decir que con mucho más errores inclusive que cualquiera de ustedes. Por favor. No me vayan a idolatrar porque me tiran a mí y se tiran su vida espiritual. Porque cuando usted vea
me vea la uña del meñique sucia, entonces se va a desencantar por eso, porque usted creía que yo era perfecto. Ese es el problema. ¿Dónde lo encontramos? Aquí está, en 1 Corintios. Mire lo que dice la Escritura. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahshua, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y eso lo vemos. Es que yo me congregué, yo soy del pastor Julano, yo soy del pastor Sutano, yo soy del pastor Sutanejo. ¿Sabe que aquí, por lo menos en la ciudad, había una iglesia donde el pastor siempre declara y dice que ustedes son los mejores, nosotros somos los mejores de Cali, somos la mejor iglesia? Y a estos hermanos pasaban y ya no nos saludaban, ¿no? Esto, mami. Primero pasaban y saludaban, un momento otro ya no nos saludaban, pues ya eran de mejor familia. Y cuando comenzó el Señor a destapar ollitas, se dieron cuenta que no eran tan perfectos. Se dieron cuenta que había una cantidad de cosas guardadas. Me alegro de eso, no. Pero me da gozo que eso haya pasado para que estos hermanos pudieran entender que el perfecto es Yahshua. Amén. Por eso es el Cordero perfecto. Por eso era el único Cordero que podía pagar el pecado de la humanidad. Tengamos cuidado con eso, iglesia. Nosotros no somos mejor que nadie, ¿ok? Nosotros no somos mejor que ningún hermano. Caminemos en sencillez y en humildad. Porque había un pastor que decía esto, el que no coge a una pierna, coge a la otra, pero todos cogíamos, decía el pastor. Una frase para mí, una frase muy sabia, ¿ok? Entonces, dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está vivo Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro apóstol Pablo, porque hasta en eso era un problema. Es que como a mí me bautizó Gallo, yo soy de Gallo. Como me bautizó Pedro, yo soy de Pedro. Como me bautizó Timoteo, yo soy de Timoteo. Era la inmadurez que había dentro de la iglesia de los Corintios, en Corinto. Y la iglesia, hoy por hoy, encontramos una inmadurez tenaz en la iglesia de hoy por hoy. Encontramos una inmadurez tal que ya el hablar en lenguas parece que era un pecado. Ya hay gente diciendo que eso no se puede estar orando en lenguas, que en la congregación y que esa cuestión. Hay gente diciendo que eso ya, que eso de echar fuera demonios, que ya, que eso está pasado, que eso era nomás en la época de Yahshua y se acabó. Cosas como esas, y le estoy hablando de la iglesia cristiana. Por eso está llamando el Señor hoy a recordarnos que hablemos todos una misma cosa, que tengamos el sentir todo del Espíritu Santo para que caminemos en esa guía, en esa dirección del Espíritu Santo. Pero eso, para eso necesita que cada uno de nosotros busque la guía y la dirección del Espíritu Santo. De manera que cuando nos congreguemos, sea un Espíritu Santo, sea un Espíritu, el Espíritu Santo que esté moviéndose en medio de la iglesia. Amén. No el espíritu de John Jairo, ni el espíritu de Julano, ni de Perencejo, no, sino el Espíritu Santo de Dios. Ese es el más grande llamado que está haciendo el apóstol Pablo a los corintios a través de esta primera epístola. Entonces, mire usted que ya cuando pasamos, iglesia, ahí se lo dejo para que esta semana voy a dejarle, por favor, que usted se lea esta primera epístola del apóstol Pablo. Su compromiso. Cuando le haga el examen dentro de 8 días, ya sabe. ¿Ok? Usted se va a leer esta semana la primera epístola a los Corintios. Va a sacar el tiempo. No más y que no tiene tiempo porque tiempo le sobra. Si tiene tiempo para estarse una hora, media hora metido en el teléfono, entonces tiempo le sobra. ¿Sí o no? Entonces coja el teléfono 10 minutos y los otros 20 minutos dedíqueselos a la lectura. Propóngase. Entonces, dice la escritura, iglesia,
Ya acá en el versículo 18, porque la palabra de la cruz no es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que, o sea, la palabra tiene que ser para nosotros que poder, pero para que la palabra sea poder tenemos que conocerla. Por eso ya el apóstol Pablo dijo que el Señor nos dio que ciencia, que es conocimiento, ¿sí o no? La palabra. Ya tenemos ese conocimiento. Ahora tenemos que ¿qué? Aplicarlo. Vivámoslo, apliquémoslo. Ahí está la respuesta. Ahí está, iglesia, la respuesta. Ahí está. En preocuparnos por escudriñar, por leer la escritura. Que sintamos como sentimos hambre y sed, sintamos esa necesidad de estudiar la escritura. Propongamos que no se pase un día sin que hayamos leído, estudiado la escritura. Propongámonos eso y vamos a crecer de manera espectacular, digo yo. ¿Ok? Espectacular. Que no nos pase lo de Job, que de oídas te había oído, sino que nuestros ojos lo puedan ver. Amén. Obrando en nosotros. Y a través de nosotros, ¿ok? Obrando siempre. Entonces, dice el versículo 27, muy popular, ¿sí o no? Sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y el débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes. Aleluya. Gracias. Tú eres eso necio. Tú eres eso vil que Yahweh escogió para con el conocimiento y la ciencia de la palabra y de Yahweh, tú lleves sabiduría de Yahweh, a donde quiera que estés, a donde quiera que vayas. Para que con la sabiduría que Yahweh te dio, manejes primero tu propia vida, manejemos nuestra vida. Aprendamos a manejar, iglesia, nuestras decisiones, nuestros asuntos. Para eso es la sabiduría. Él nos hizo sabios y dice la escritura que nos hizo más sabios que los sabios. ¿Sabe también qué hizo en los salmos? Porque el Señor nos hizo más sabios que el enemigo. Nosotros somos más sabios que Satán. Nosotros somos más sabios que cualquier demonio. No lo digo yo, lo dice la escritura. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Entonces, cuando el enemigo viene por alguna cosa, si yo uso la sabiduría del espíritu, porque la sabiduría del espíritu, el enemigo lo voy a dejar loco. No se va a poder acercar. No me va, o sea, no va a tener. Sencillo, ¿no es cierto? Hablarlo. Vamos a llevarlo a la práctica para que se haga más sencillo todavía. Bueno, entonces, pero recuerda que este es como un bosquejo de la primera epístola de los Corintios, ¿ok? Estoy buscando como lo más relevante e importante de cada capítulo porque a ver si alcanzamos a llegar al capítulo 15. Entonces, todo lo que ha pasado, iglesia, lo que hemos visto hasta aquí, la ciencia, el conocimiento, el que la iglesia maduró para entender que pertenece a Cristo y no a cualquier hombre, ¿ok? Que la iglesia entendió que fue tomado de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, y fue hecho ahora en Dios. Todo esto viene como resultado en el capítulo 2, es para que nosotros proclamemos a Yahshua, amén. Para eso es. Todo lo que pasa en el capítulo 1 es para que nosotros hablemos de Yahshua, para que nosotros demos a conocer a Yahshua entre los que se pierden, para que nosotros hablemos y demos testimonio a Yahshua de por qué hemos sido cambiados, cómo hemos sido transformados, cómo hemos crecido, cómo hemos podido avanzar, cómo está nuestra confianza puesta ahora en Él, porque le hemos visto actuar en nuestra vida. Amén. Porque tenemos testimonio, no solo porque nos contaron, sino porque tenemos testimonio en nosotros mismos de que Él realmente es el Señor y nosotros nos hemos cedido por fe a su gobierno. Todo el capítulo 1, iglesia, desenfoca en esto, ¿ok? En que nosotros prediquemos a Yahshua, al sacrificio en la cruz, que nosotros le hablemos a las almas que la necesidad de arrepentimiento que tienen. Entonces, ahí saltamos al capítulo 3. Recuerden que nomás es un bosquejo, ¿ok? Saltamos al capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3, usted se va a encontrar que dice el apóstol Pablo que somos colaboradores de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito esto. Bendito Dios. Mire lo que dice aquí, sí le voy a leer algunas cosas. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Por el problema del capítulo 1, que no sabían, no tenían identidad de quién eran. Recuerden que esta es una epístola, entonces el apóstol Pablo está
tomando cosas del pasado, ¿ok? Que ya no son presentes, que no están en el presente, pero eran del pasado. Por eso dice, cuando yo fui no pude hablarles como espirituales, porque eran niños, ¿ok? Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Mira el problema de la iglesia de Corintios. No crecía, no avanzaban los hermanos creyentes, porque andaban desenfocados en otras cosas. Parecían aquellos que fueron con Gedeón y que se clavaron a tomar el agua. Entonces, miremos, iglesia, nosotros, que el apóstol Pablo dice esto y comienza a reconvenirlos, ¿ok? De que no pongan su fe, su confianza en los hombres, que entiendan, que comprendan que el Señor es el que es todo, porque ellos caen otra vez en lo mismo. Esa conducta repetitiva. Mire lo que dice el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, no soy carnales. Mire que tiene que recordarles que aún siguen con esa división, permitiendo que los hombres causen división en medio del pueblo. El Señor no nos llamó a nosotros para causar división, y a nosotros que tenemos el privilegio de predicar, de enseñar el evangelio, el Señor no nos llamó a eso. Nos llamó a que más bien caminemos todos en la guía del Espíritu Santo, para que hemos de estar poniendo nuestro parecer sobre la palabra de Yahweh, o porque tenemos alguna situación, que esto sea mucha iglesia, ok, alguna situación de pecado, entonces busquemos excusas para legalizar el pecado, que porque yo lo hago, porque yo lo cometo, entonces comienzo a llevar el pueblo en esa misma línea. No, Señor, ¿quién dijo eso? Si yo he de dar cuentas al Señor por mi situación, yo tengo que enseñar la verdad, y más bien tengo que pedirle al Padre que me permita ceñirme y a caminar en la verdad y dejarme instruir yo mismo, capacitar en la palabra y en el dominio, ok, en el reinado del Espíritu Santo sobre mi vida. Porque eso se ve. Si a mí me gusta algo que la escritura no aprueba, me rebusco aquí en la palabra para decirle a usted que mire, que eso está, mire, eso está, ve, aquí es legal, mire. Entonces saco y formo pretextos, ¿ok? Porque usted de pronto me está confrontando en algo, o no, usted, el Espíritu Santo, me está confrontando en algo. Eso se veía, eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí. Entonces, versículo 5, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque a cada uno de ustedes el Señor les concedió el creer en él. Amén. Eso no se los concedió, eso se los dio el Señor. Y eso es lo que pasaba en ese momento en la escritura. Entonces, por eso llegaron los hombres a quererse enseñorear, ok, de la iglesia, y a poner su voluntad personal, sus cuestiones humanas sobre el pueblo, y por eso le traían las cargas que le traían al pueblo, y por eso el pueblo no resistía, no aguantaba, y por eso es que hoy tenemos pueblo por fuera, tenemos creyentes que no quieren saber nada de congregaciones, que no quieren saber nada de pastores, porque lo que les pusieron una cantidad de yugos, los doblegaron, les cambiaron su vida, los obligaron a hacer cosas que ellos ni siquiera querían hacer, o que no se las enseñaron y que no estaban preparados, porque el Espíritu Santo es el que tiene que prepararte. Amén. En la obra del Espíritu Santo, la obra no es mía. Yo tengo que trabajar contigo al ritmo que el Espíritu Santo te va llevando. Y eso depende al ritmo que tú permitas que el Espíritu Santo también te vaya tratando. Amén. Iglesia, de eso se trata. Pero bueno, mire, como vimos, no alcanzamos a llegar sino al tercer capítulo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero recordarle esto, iglesia, porque está aquí mismo en Corintios, es el ministerio de la reconciliación. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Como si nosotros rogáramos a los demás que reconciliados con el Señor. Otra vez digo que reconciliados. O sea, diciéndole a la gente, mire, reconcíliese con Dios, arrepiéntase, venga al conocimiento del Señor, venga, Yahweh le ama. Eso es lo que significa eso, que nosotros le digamos a alguien, venga, reconcíliese con Dios.
Usted en este momento está peleado con Dios, es enemigo de Dios por sus hechos, por su comportamiento. Usted es enemigo de Dios. Venga, reconcíliese. Acepte la reconciliación que Dios le mandó en la cruz. Ese es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Amén. Y esa iglesia es un trabajo de amor por las almas. ¿Listo? Entonces, no diga que usted no tiene ministerio, porque mínimo tiene ese ministerio. Y yo sé que ustedes tienen más de ese ministerio. Amén. Dones tenemos también. O sea, estamos equipados por el Señor para hacer la obra, iglesia del Señor. Bendito el Padre eterno. Iglesia, démosle gracias al Señor. Dígale, Padre, gracias por tu palabra. Dígale, Señor, en el nombre de Yeshua, gracias por haberme permitido venir, por estar aquí, Padre, por ser instruido, por ser enseñado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por llevarme, Padre eterno, Dios, de la mano, Padre eterno, Dios, a crecer, Señor, a traer, Señor, en mí la imagen de Yeshua. Iglesia, eso es un privilegio que el Padre nos dio. Es un privilegio ser creyente y estar creyendo hoy y poder ser usados por el Padre, iglesia, para llevar el mensaje de redención a las almas. Ese es un privilegio que no podemos dejar pasar. Ese es un privilegio que debemos nosotros, iglesia, atesorar y llevarlo de la mano del Espíritu Santo a que con ello demos los frutos del reino. Démosle gracias al Señor. Dile, Padre, gracias porque tú me enamoraste. Estoy enamorado de ti, Señor. Gracias porque tú me enseñas todos los días a apasionarme por ti y hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Gracias por haber quitado en mí la idolatría. Dile, Señor, gracias por haber quitado la idolatría. Gracias porque me has hecho entender, Señor, que tú eres todo, Señor. Que los hombres son creación, Padre eterno, Dios, de tu mano, Señor. Así es que gracias en el nombre de Yeshua. Y tú dile, Señor, gracias, Señor, por el ministerio. Dile, Señor, gracias por el ministerio. Vamos, dile, Señor, gracias por el ministerio. Dile gracias por los dones, Señor y Rey Dios Todopoderoso. Recuerda, iglesia, recuerda, eres un ministro. Y lo vimos en Corintios, allí en el capítulo 3, somos colaboradores de Yahweh. ¿Ok? Dile, Padre, ayúdame a colaborar con la causa. ¿Qué es una colaboración? Cuando usted le pide una colaboración, es usted que haga lo que usted puede dar, ¿no es cierto? Cuando usted le dice una colaboración, ¿qué es? ¿Sí o no? Sí, lo que usted puede dar. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A decirle, Señor, gracias y ayúdame, Señor, a colaborar con la causa de la predicación del evangelio. Vamos, no te estoy pidiendo plata, no te preocupes. Te estoy diciendo que tú le digas, Señor, permíteme colaborar con mi vida, con los dones, con los talentos, con el ministerio, Señor, a colaborar por la causa de la salvación de las almas en el nombre de Yeshua, bendito Dios. A eso es que me estoy refiriendo, iglesia del Señor. Ser colaboradores, ¿ok? Por la salvación de las almas. Ser colaboradores porque otros lleguen al arrepentimiento, lleguen a ser de Yeshua Señor, lleguen a decirle, Padre, te necesito, Yeshua, me arrepiento, reconozco ahora que tú eres Señor, que tú eres Salvador. Eso es lo que nosotros, iglesia, podemos hacer para seguir, iglesia, siendo colaboradores, ¿ok? De la causa del Padre, de la causa del reino, en el nombre de Yeshua. Bendito Dios, bendito Señor. Iglesia, te bendigo en el nombre de Yeshua. Oro en esta hora y pido al Padre que derrames su gracia, su bendición sobre tu vida. Como dice la Escritura, iglesia del Señor, que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, paz. Amén. Y que la paz de Yahweh sobrepasa y guarde tu pensamiento y tu corazón en Yeshua, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. Bendito, bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso. Iglesia del Señor, damos gloria, damos honra, damos gracias, toda bendición, toda honra, toda rabá, que es gloria, ¿ok? Excelsa gloria